Buenas tardes. Qué gozo poder llenar nuestra boca de las verdades de Dios, cantar y confesar eso con nuestro corazón. Pueden sentarse. Quiero compartir el día de hoy un mensaje acerca de Jesús como el príncipe de los pastores. En Juan capítulo 9 sucede un milagro que muchos de nosotros quizás estamos acostumbrados o conocemos ya en la Escritura. Es la escena cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Esa escena donde Jesús escupe en la tierra, en el piso, hace lodo y luego lo unta en los ojos de este ciego. Y luego todavía le dice que vaya al estanque del Siloé, al estanque del enviado, y que vaya a lavar su rostro. Y en esta historia, a veces acostumbramos a ver la historia hasta aquí y ya va, el milagro se acabó, Jesús lo sanó y ahí quedó. Pero esta historia continúa porque el hombre regresa y la gente empieza a maravillarse del milagro que recibió. Dicen, ¿qué no es este el ciego de nacimiento que siempre estaba ahí a la orilla, en la calle, en la avenida, pidiendo dinero? Mendigando, no sé, el ciego que todos vimos desde nacimiento, que sus papás lloraron y se afligieron y por mucho tiempo llevaron sacrificios al templo, buscando un milagro, buscando sanidad. No es este el ciego el cual hemos crecido juntamente con él. La gente decía eso acerca de este ciego, entonces le acercó y le dije, oye, ¿no eres tú el ciego? Efectivamente yo lo soy. ¿Y qué fue lo que te pasó? Y él les contesta y dice, un hombre que le llaman Jesús de Nazaret, porque sabemos que en esta historia este hombre no buscaba el milagro, no fue él quien buscó el milagro, fue el Señor Jesús quien lo vio y tuvo compasión de él, misericordia de él. Ese hombre hizo lodo, me puso en los ojos, me dijo que me lavara y cuando yo me lavé recobré la vista. Y la gente estaba maravillada, pero a la misma vez esta misma gente tomó al ciego y lo llevó ante los líderes religiosos de la época, los fariseos, los saduceos, y presentaron a este ciego delante de ellos porque había algo como que no cuadraba en la historia, algo que no le gustaba a los fariseos, algo que no le gustaba a los líderes religiosos y que por consecuencia a la gente de la comunidad del espacio tampoco le gustaba. En vez de alegrarse con este ciego que había recibido un milagro, empezaban a tener conflictos en su corazón porque ese milagro lo había recibido en Shabbat, en sábado. Así que llevan a este ciego delante de los líderes religiosos y estos líderes religiosos lo confrontan y le dicen, ¿qué te pasó? Pues un milagro. ¿Quién lo hizo? Pues no lo sé. No lo sé, apenas estoy estrenando la vista. Solo sé que es un hombre que le dicen Jesús de Nazaret. Ese hombre no pudo haberte sanado. Ese hombre viene de Belcebú. Ese hombre no es de Dios. Dice, yo no lo sé, pero a ver, traigan a sus padres. Mandaron traer a sus padres. Paréntesis, a esas alturas los líderes religiosos ya tenían un grande desprecio en contra de Jesús. Ya habían mandado ordenar algunas cosas como que quien se sorprendiera siguiendo a Jesús, siguiendo sus enseñanzas, iba a ser expulsado de las sinagogas y del templo, de los lugares de reunión, que en ese sentido pues daban estatus social también, ¿no? No solamente alimentaban la fe, sino daban estatus social. Así que bajo esta amenaza los padres de este ciego llegan y dicen, oye, ¿es tu hijo? Sí lo es. Era ciego de nacimiento, recobró la vista, pues por lo visto sí, ¿no? ¿Cómo fue que eso? No sabemos, pregúntenle a él. Él tiene edad suficiente para que le pregunten. A nosotros no nos metan aquí porque tenían miedo de estos líderes religiosos, tenían miedo de lo que ellos pudieran hacerles, tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga, así que ellos se lavaron las manos y dijeron, es nuestro hijo, es ciego de nacimiento, ¿cómo recobró la vista? No lo sabemos, pregúntenle a él. Y entonces viene un diálogo muy acalorado entre este ex ciego y estos líderes religiosos. Discuten mucho, a tal grado que este hombre les tiene que decir, yo no sé si ese hombre viene de Dios o no, lo único que yo sé es que yo estaba ciego y hoy veo, es lo que yo sé, esa experiencia en mi vida que nadie me puede quitar. Aunque ustedes dicen que son hombres estudiados, aunque ustedes dicen que conocen la ley de principio a fin, aunque ustedes la interpretan de las miles maneras posibles, lo único que yo sé es que yo era ciego y ese hombre me ha dado la vista. Entonces ese hombre sale de ahí y se encuentra con Jesús. Él no sabe qué es Jesús.
Y tienen un diálogo hermoso. Porque él puede ver por primera vez al hombre que le ha hecho ese milagro, al hombre que es la imagen del Dios invisible. Y cuando tienen este diálogo él y Jesús, los fariseos se acercan otra vez. Y a esos fariseos el Señor Jesús les dice lo siguiente: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Estaba fuerte el diálogo acalorado entre Jesús y los líderes religiosos. Porque estos líderes religiosos eran los pastores de esa gente. Eran los responsables de pastorear, de cuidar, alimentar, guiar, enseñar a toda esta gente, a toda esta comunidad. Sin embargo, estaban estorbando, estaban frenando, estaban dudando de la obra y la presencia de Dios en ese momento, en ese mover, en esta situación en particular con este ciego. Podemos concluir que estos líderes religiosos, estos pastores de la comunidad, no estaban contentos con el milagro de alguien en su comunidad. Y yo me pregunto qué clase de pastores eran para, en vez de alegrarse y celebrar que el ciego de nacimiento ahora tenía vista, dudaran en su corazón de lo sucedido. Y es aquí donde Jesús inicia el discurso de Juan capítulo 10, diciéndoles a estos líderes religiosos que ellos no son los verdaderos pastores de esa comunidad, que a diferencia de un pastor, ellos son ladrones y bandidos. ¿Me está entendiendo? Les cuento todo esto para entender el contexto de Juan capítulo 10. Es el mismo diálogo, es la misma situación. Los líderes religiosos están enojados por la sanidad de este ciego de nacimiento. En ese contexto entra Juan capítulo 10 y vamos a leerlo. Lo voy a leer en voz alta hasta el versículo 30, son muchos versículos. Yo te pido que pongas atención, hay muchos detalles aquí. Y empieza a hablar Jesús, les sigue hablando a estos líderes religiosos. En el versículo 41 del capítulo 9, Jesús les está hablando a los líderes religiosos. Y llegamos al capítulo 10, versículo 1, y les sigue hablando a esos líderes religiosos y les dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva afuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación: les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta y los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conozco también a mi Padre, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Amén. Los pastores, los verdaderos pastores, también son un regalo de Dios para la iglesia. Es un don, es un regalo que Dios da a la iglesia, es un don, es un oficio 24/7. Y como hemos aprendido antes, los dones ¿de dónde vienen? Vienen de Dios y son para la iglesia. Los pastores son un regalo de Dios para la iglesia, para el cuidado y para el servicio de la iglesia. Han sido entregados para su crecimiento, para su seguridad y para su madurez. Y hoy aprenderemos acerca del oficio de ser pastor, pero lo vamos a hacer desde la figura más sublime y más importante de todos los pastores. Hoy vamos a aprender acerca del príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Mira lo que estaba pasando. Los fariseos tenían una fuerte oposición a Cristo. Ellos se escudaban en pretextos al decir que ellos eran los verdaderos pastores de Israel y que Jesús era un intruso y un impostor, volteando todo el papel, ¿verdad? Ellos hacían todo lo posible para que el pueblo odiara a Jesús y no lo siguieran a él, sino que lo siguieran a ellos. Por eso es que los padres del hombre ciego tenían miedo a aceptar que ese hombre había recibido un milagro. Porque los líderes religiosos estaban logrando ese efecto en medio de la comunidad. En este capítulo, Juan capítulo 10, que acabamos de leer una gran parte de este capítulo, Cristo describe a estos pastores de la comunidad como unos falsos pastores. Jesús dice, ellos son unos falsos pastores, yo soy el buen pastor. Y esta figura hay que entenderla, aunque es metafórica obviamente, tenía mucho sentido para los israelitas, para los judíos, porque en Jeremías capítulo 23 y en Ezequiel capítulo 34 y en Zacarías capítulo 11, en esos capítulos el Señor utiliza a los profetas para hacer una denuncia constante en contra de los malos pastores que han dirigido mal a su pueblo. En uno de esos capítulos el Señor dice, yo les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Pastores que los van a juzgar con justicia y conciencia. Pastores que les van a cuidar de ustedes, que los van a amar. Pero justamente el Señor anuncia esto a través de los profetas porque los líderes que el pueblo de Israel estaba teniendo eran terribles. Eran terribles. Eran terribles.
Así que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a esta metáfora de que los líderes eran los pastores y el pueblo eran las ovejas. La oveja es una simple criatura que tiene varias características muy especiales entre todos los animales. Una oveja fácilmente y rápidamente puede conocer o puede empezar a distinguir la voz de su pastor y deja de seguir las demás voces. Una oveja depende enteramente de él, del pastor. Busca su ayuda, depende de él, sabe que necesita del pastor para vivir. No puede ayudarse a sí misma, sino que está limitada a la ayuda de los otros, del otro que sería su pastor. Esas son las características de una oveja. Y el Señor Jesús aquí en el versículo 1 y 2 dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y es un bandido. Pero el que entra por la puerta, ¿quién es? Es el pastor de las ovejas. ¿Qué es un ladrón? ¿Qué es un bandido? Técnicamente viene a ser lo mismo, la diferencia es que los bandidos andan en grupito, en bandadas, en manadas, si fueran animales, ¿no? Andan en grupos, suelen ser más terroríficos, suelen ser más descarados, producir más daño. Normalmente el ladrón roba sin que te des cuenta, o sea, no te hace un daño tan directamente a ti, pero ya te bolseó, ya te carterió, ya te sacó lo que tenías. Y el Señor Jesús dice que los líderes religiosos son ladrones y bandidos, porque ellos vienen y le causan daño a las ovejas y al dueño de las ovejas, al pastor de las ovejas. Ellos no entran por la puerta, ellos no pueden entrar por la puerta al redil. En primer lugar, porque no tienen las llaves, y en segundo lugar, porque no tienen derecho legal para hacerlo. No tienen ninguna autoridad moral para decir: quiero entrar a este lugar y tomar algo, porque no les pertenece. Por el contrario, dice, ellos suben por otro lado. Ellos no entran por la puerta, ellos escalan las murallas, las bardas, las vallas, y así es como ellos roban. Son tan astutos para hacer el mal que buscan dónde forzar y entrar. En cambio, dice Jesús, el verdadero pastor, el que es el dueño del rebaño, él llega y él entra por la puerta, como el dicho mexicano que dice: como Juan por su casa. Así es el verdadero pastor, él llega y él entra por la puerta del redil. Y cuando el pastor llega al redil, él llega para hacerle bien a sus ovejas. Él no va a robarlas, él no va a maltratarlas, él no va a dañarlas, él llega para hacerle bien a sus ovejas. Así que las ovejas le esperan, porque las ovejas necesitan de su cuidado, necesitan de su amor, necesitan de su amo, pero a la vez las ovejas también se entregan al pastor, dando su vida en servicios hacia él, dando abrigo, dando lana y cobijo al pastor y a su familia. Es una relación recíproca, ¿verdad que sí? Es una relación totalmente recíproca. Mira lo que dice el versículo 3 al 5, dice: el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de las ovejas por su nombre y las lleva afuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen su voz. Y aquí nos aparece una nueva figura, y es la figura de un portero, ¿no? Estamos hablando del pastor, estamos hablando de las ovejas, hemos hablado del redil. Ahora hay una nueva figura, y es el portero. Es el que tiene el control del acceso. Él reconoce al pastor y dice: sí, es el pastor, vamos a abrirle la puerta para que entre. Las ovejas, dice el texto, oyen su voz y lo conocen y se acercan a él. ¿Y saben qué? Hay algo más valioso: y llama a cada una de ellas por su nombre. Tal es el conocimiento que el pastor tiene de cada una de ellas, que en particular les puede poner nombre. ¡Qué lindo! El pastor las conoce. No solamente las nombra, sino que las llama por su nombre.
O sea, no solamente les puso nombre cuando nacieron, y dijo, tú te vas a llamar fulana tercera. No, las sigue nombrando, las sigue llamando por su nombre porque las conoce. Y cuando las llama por su nombre, dice el texto que Él las saca del redil para conducirlas a pastos verdes. No las empuja, sino que Él va delante de ellas. Y es algo que ya hemos explicado antes. Allá en el oriente, los pastores tienen una íntima relación con sus ovejas, a tal grado que o van silbando, o van cantando, o van hablando, pero las ovejas se acostumbran a su voz. El pastor no va detrás de ellas arreándolas, el pastor va delante de ellas guiándolas. Acá de nuestro lado es al revés, ¿verdad? El pastor tiene que ir ahí paleándolas y moviéndolas y guiándolas para que las ovejas avancen. Pero de aquel lado, el pastor va delante de ellas y las guía. Él les muestra el camino y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Porque las ovejas están acostumbradas a seguirle. Porque las ovejas se sienten a salvo con él. Le es tan familiar a una oveja la voz del pastor que la reconocen con facilidad. Miren, hace 4 semanas pusimos un juego aquí con los adolescentes. Hicimos 3 equipos, tenían que taparse los ojos uno de ellos y le pusimos una guía. Había adolescentes que no se conocían entre ellos. Pues jamás pudieron distinguir la voz de quien los estaba guiando, ¿verdad? Porque si no conocemos la voz del pastor, no vamos a poder seguir la voz del pastor, no vamos a poder seguir la voz de quien nos guía, de quien nos dirige. Pero para las ovejas les es tan familiar la voz del pastor que la reconocen con facilidad. Mientras que al extraño, Jesús afirma con signos de exclamación, no le hacen caso, no lo escuchan, no lo obedecen, no lo seguirán, huirán de él porque no conocen su voz. ¿Alguna vez te ha pasado que vas al rancho? A mí me ha pasado con mis tíos, muy pocas veces, pero me ha pasado que tienen vacas o tienen caballos o tienen ahí, y ellos se acercan y los animales vienen con ellos. Y todavía a lo mejor les puede dar de comer con la mano o acariciarlos, y tú vas ahí detrás de él y quieres agarrar también el animal y se te quita. ¿Por qué? Porque no te conocen, porque huyen del extraño. Y Jesús habla acerca de las ovejas con esa seguridad. Las verdaderas ovejas del Señor son aptas no solamente para reconocer la voz del pastor, sino para reconocer la voz de los pastores fieles y verdaderos. Y eso se debe a algo, se debe a que el pastor se encarga y se encargará de hacerles oír su voz. En el Salmo 51, cuando el salmista David es confrontado por su pecado, el salmista David entra en una crisis de mucho dolor. Y en uno de los versos de ese salmo, es una cita que no les di, pero ahí les va. Salmo 51. Versículo 8. Dice, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? Salmo 51, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Gracias. ¿Y qué? Y se recrearán los huesos que has abatido. En los tiempos de David y en los tiempos de Jesús, el pastor, que como ya les dije, va delante de las ovejas oyen su voz y lo siguen. De repente hay una ovejita por ahí que es nueva o que es media rebelde y que se desvía de la dirección del pastor, de la voz del pastor. El pastor tiene que ir hacia atrás, tiene que jalarla con su callado o tiene que darle algún golpecito con su vara, porque son dos cosas distintas, la vara y el callado. El callado es como un caramelo gigante así grande, así las puede jalar del cuello el pastor. Pero cuando la oveja es reincidente, el pastor toma la oveja, le quiebra sus patas, o al menos le quiebra una de sus patas para que la oveja no pueda caminar. Y entonces el pastor la carga sobre sus hombros y así la lleva con él días, quizás semanas,
De tal forma que la oveja está tan cercana a la voz del pastor que aprende y se acostumbra a escuchar la voz del pastor. Por eso, en este Salmo 51, versículo 8, ¿qué es lo que dice el salmista? Déjame escuchar tu voz, hazme oír gozo y alegría, y entonces estos huesos que tú has roto, estos huesos que tú has quebrado por mi bien, se van a restaurar. Y así es como una oveja aprende a seguir la voz de su pastor. Porque a veces Dios permite el quebrantamiento en nuestra vida para tratar con nosotros. A veces Dios permite la enfermedad, la crisis, la escasez, las carencias, para quebrar nuestros huesos, para hacernos depender completamente de Él, estar cercanos a su voz y aprender a escuchar su voz y no volver a desviarnos. El quebrantamiento es parte del trabajo de un pastor. El que seamos rotos y el que seamos quebrados es parte del trabajo de un pastor. ¿Cuándo sucede esto? Cuando no somos atentos a su voz, cuando somos rebeldes, cuando somos reincidentes y nos alejamos de Él. Así la oveja puede seguir a su pastor y conocer su voz. Pero esto requiere, ¿qué dice Hebreos 13:17? Esto requiere que nosotros tengamos un oído atento y un corazón obediente. Mira lo que dice quien haya escrito Hebreos, mira lo que aconseja a la comunidad de israelitas: obedezcan a sus líderes espirituales o a sus pastores, diría la Reina Valera 60, y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Porque los pastores, al igual que los maestros, los apóstoles, los profetas y los evangelistas, tenemos una responsabilidad delante de Dios por cada uno de ustedes. Así que el pastor hace su trabajo, pero la oveja tiene que responder a él con un oído atento y con un corazón obediente. Repitan conmigo eso: oído atento y un corazón obediente. ¿Cómo respondemos al Señor Jesús? Con un oído atento y con un corazón obediente. Acabamos de leer ahí en Juan capítulo 10 que el pastor entra al redil, empieza a hablar a cada una de las ovejas por su nombre y las saca afuera y las lleva por el camino. Él va al frente, el pastor va al frente y él abre camino. El pastor va al frente y él es el primero en enfrentar peligros. La dirección del pastor entonces se vuelve crucial y vital si es que una oveja quiere sobrevivir. No habría un lugar más valioso, no habría un lugar más importante y más seguro que estar tras la voz del pastor. ¿Me está escuchando? Al ir Él en avanzada, al ir Él delante de nosotros, Él es el que enfrenta los peligros, Él es el que asume los riesgos, Él es el que prevé situaciones, Él es el que enfrenta de primera mano los problemas. No hay lugar más seguro para una oveja que ir detrás de la voz de su pastor. Y para esto vamos a leer el Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre.
Cuando predicaron este texto con los jóvenes y adolescentes, porque se los compartieron, aprendimos que este salmo David lo escribió al final de su vida, como una reflexión. Pensaríamos que lo escribió de jovencito, recién siendo pastor, pero no, lo escribió al final de su vida, como una reflexión, entendiendo que el Señor jamás lo había dejado. Jamás lo había dejado. Por eso, mis hermanos, para no perdernos, para no exponernos, para no estar en los peligros, tenemos que aprender a ir detrás de la voz del pastor. Y yo te tengo una pregunta: ¿Será acaso que hemos enfrentado peligros, riesgos, dificultades por mera rebeldía, por mera desobediencia, por mera distracción? ¿Y será que hemos culpado a Dios de cosas que nos han pasado en nuestra vida cuando realmente ha sido una consecuencia de nuestra desobediencia? ¿De nuestro corazón obstinado? ¿Será que hemos salido al campo siendo llamados por Él, pero en el camino hemos dejado de seguirlo y entonces enfrentamos adversidad y dificultades innecesarias en nuestra vida? Porque si la oveja no oye la voz de su pastor, se pierde, se desvía, enfrenta peligros. Porque la realidad es que el pastor siempre nos va a llevar por sendas seguras. Pero aún así, como hemos leído en el Salmo 23, cuando sea necesario cruzar por el valle de sombra y de muerte, la diferencia es que en ese valle de sombra y de muerte no nos vamos a meter nosotros solos, sino que el pastor nos lleva y va con nosotros. Eso es la diferencia. Ahí radica la diferencia. Que Él va contigo, que el pastor va contigo. Así que si lo seguimos, seguros estaremos aún en medio de las dificultades y la tempestad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sé que a lo mejor te da miedo salir allá afuera y vivir tu día a día. Sé que a lo mejor hay dificultades que no queremos enfrentar, pero si salimos guiados y dirigidos por la voz del Señor, puedes confiar, en serio, puedes confiar, y lo vuelvo a decir, puedes confiar que el pastor tiene cuidado de ti. Dice el versículo 6, Juan 10:6. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta y los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos, porque el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y en abundancia. Así que ahora está Jesús aquí presentándose, ¿no? Antes estaba hablando en tercera persona acerca del pastor. Aquí está Jesús presentándose y se personifica no solamente como el pastor, sino que ahora dice, Él es la puerta. Dice, yo soy la puerta. No solamente soy el pastor de las ovejas, también yo soy la puerta del aprisco, soy la puerta del redil. ¿Puedes poner una imagen que te dije, Perla, por favor? Jesús habla acerca de sí mismo como la puerta y Él dice que Él es una puerta cerrada contra los ladrones y los salteadores, contra todos los que no son aptos para entrar al rebaño. Pero también el Señor es una puerta abierta de entrada y de salida, porque a través de Cristo y solamente por medio de Él es que nosotros podemos acceder al rebaño de Dios. Cristo es la puerta no solamente de las ovejas, sino también es la puerta de los pastores. De forma que los que no vienen de Dios, los pastores que no vienen de Dios, los que no son encargados por Dios, no deberían de ser contados como pastores, sino como ladrones y salteadores, aun cuando pretendan ser pastores. Hay un testimonio de un misionero a principios de este siglo, el siglo XXI, donde este misionero andaba ya en Palestina caminando y se encontró un pastor de ovejas.
y se encontró con una imagen muy parecida a esta. ¿O puedes poner la otra también, por favor? Hemos visto esa clase de paisajes en nuestro México, esos corralitos hechos de piedra o de algún otro material. La diferencia entre un corralito y otro, los dos se podrían conocer como rediles o como aprisco. La diferencia es que al menos allá, el misionero le pregunta al pastor, lo voy a leer tal cual para no poner palabras más ni palabras menos. Le dice, ¿por qué no tiene puerta tu redil? ¿Por qué no tiene puerta tu aprisco? Y él le contestó, yo soy la puerta. Por el día me coloco en la entrada y yo voy contando una por una de mis ovejas, haciéndolas pasar por debajo de mi cayado. Y por la noche las hago entrar, metiendo sobre la entrada, de modo que cualquier ladrón o bestia que quiera llegar a mi rebaño tendrá que encontrarse primero conmigo. ¿Sí ve que el pastor está ahí tirado en la mera entrada? Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. Jesús es una puerta de control y de seguridad. Es una puerta de acceso y de comunicación. También es una puerta de provisión y una puerta de verdadera libertad. Jesús es una puerta de salvación. Jesús es la puerta. Él nos guarda de los terrores nocturnos. Podemos estar dentro del redil, podemos estar dentro del aprisco y estar seguros, porque aunque vengan lobos o aunque vengan animales salvajes, el pastor es la puerta y está en la puerta. Y él cuida de su rebaño. A diferencia de un pastor asalariado, él da su vida por su rebaño. Él no huye, él no corre. Él no se esconde, como la historia de ya se me olvidó el nombre, pero el mentiroso que siempre iba y decía que el lobo había venido, ¿no? ¿Se acuerdan? Y venía todo el pueblo a ayudarlo y nada, y la otra vez venía todo el pueblo a ayudarlo y nada, y el día que realmente vino el lobo, se quedó solito, ¿ah? Ya ni me acuerdo el nombre de esa historia. Pero Jesús es el pastor y es la puerta. Y Él dice que Él suministra de verdadera libertad y vida en abundancia a sus ovejas. Tendrán vida y la tendrán en abundancia. Hay una entrada y hay una salida, y esa es una expresión hebrea que se utiliza siempre para describir verdadera libertad, verdadera plenitud, porque al que sale no se le cierra la puerta como un extraño, sino que es libre para regresar a casa, y al que entra no se le toma por intruso, pues viene a su propia casa, puede ir al campo a su quehacer diario por la mañana y luego volver al redil a descansar por la tarde, y en ambos lugares estará segura. Encontrará pastos, porque si el pastor lleva a sus ovejas afuera del redil, él las va a guiar a verdes pastos, y si el pastor tiene a sus ovejas adentro del redil, él proveerá los pastos. Ese es el trabajo del pastor. ¿Cuál es el contraste entonces con los ladrones? ¿Qué es lo que dice Jesús? El ladrón viene y no viene a hacer un bien. El ladrón viene y no viene a alimentar a las ovejas. El ladrón viene y no viene a curarlas ni a podarlas. El ladrón viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Pero el verdadero pastor viene a dar vida y a darla en abundancia. A menudo las ovejas quedan atrapadas con su cabeza en medio de las zarzas y mueren tratando de desenredarse. También hay moscas horribles que abundan en el hocico de las ovejas. Y si esas moscas logran instalarse en los hocicos de las ovejas, ponen huevecillos que crecen en sus fosas nasales, algo así como la ladilla,
luego llegan hasta su cerebro y lo dañan, lo destruyen. Sus oídos y sus ojos también son susceptibles al tormento de los insectos. Entonces el pastor toma cada una de las ovejas y las baña en aceite, toda su cabeza. Unges mi cabeza con aceite. Y de esa forma la oveja logra estar en paz, estar saludable, estar tranquila. Porque el aceite forma una barrera de protección contra el mal que está tratando de destruirlas. Él viene a darles vida plena y a darles vida en abundancia, no simplemente para conservarla, sino para que la vida sea comunicada a través de estas ovejas también. Él viene a dar vida a las ovejas. Él viene a ponerle vida al rebaño, pero también Él viene a dar su propia vida por las ovejas. Amén. Dice el versículo 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Versículo 12 dice: el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Que no se te olvide que Jesús le está hablando a los líderes religiosos. Cristo es el buen pastor y como dueño y amante de su rebaño, Él no lo hace por un salario. Había muchos pastores en Israel que sin ser precisamente lobos y eran mercenarios, y a las primeras de cambio descuidaban su cargo de pastores y el rebaño sufría grandes daños y negligencias. Pero Cristo se refiere aquí a sí mismo como el buen pastor, porque no hay ninguno tan fiel, tan tierno, tan experto como Él. ¿Qué dice Jesús? A los asalariados no les importan las ovejas. Las riquezas de este mundo son su único objetivo. Y no estoy diciendo que un pastor asalariado esté mal, no lo estoy diciendo, pero estoy hablando de que la prioridad de su corazón es el salario que recibe y no el cuidado y el amor a las ovejas. Es lo que el Señor Jesús está resaltando. ¿Cómo sabemos que no es un asalariado? ¿Cómo sabemos que el pastor del cual está hablando Jesús no es un asalariado? Por el conocimiento que tiene de su rebaño. Él tiene un conocimiento de su rebaño a tal grado que en medio de su rebaño hay gracia, hay cuidado, hay ternura de parte del pastor para con las ovejas. Él conoce también a las ovejas, que a cada una las llama por su nombre. Él las discierne, las ama, las cuida, las recibe, las protege. Y las ovejas conocen a su pastor, conocen su voz y corresponden al pastor. La mayor felicidad de las ovejas es ser conocidas por el pastor. La alegría de la oveja está en decir: me habló por mi nombre. La alegría de la oveja está en decir: me acarició mi pelaje. La alegría de la oveja es decir: me trajo un lugar donde hay comida para mí, porque tiene cuidado de mí, porque me ama, porque me conoce. No nos pase como en Mateo 24, donde algunos se acercarán en el final de los días y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Y el príncipe de los pastores les dirá: apártense de mí, no los conozco. No los conozco. Pero el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco. Mira lo que dice el versículo 16, dice: además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor.
Este texto es precioso, mis hermanos, porque mucha gente ha justificado que la obra de Jesús era solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí Jesús confiesa y dice: no solamente ellas, no solamente ellas, tengo otras ovejas. ¿Y por qué tiene que traerlas? Porque simple y sencillamente ellas solas no vendrían. ¿Quiénes son estas ovejas? Nosotros. El pastor conoce a estas ovejas, el pastor nos conoce a nosotros también. Y él dice que las ha traído al redil para que de ambos pueblos haga uno solo. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 14? Pero Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Amén. Mira lo que dice el versículo 17 y el 18. Dice: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también puedo volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Qué aprendemos de esto? Que su entrega, sus sufrimientos y su muerte fueron totalmente voluntarios. Nadie obligó a Jesús a hacer eso. Nadie forzó a Jesús a entregarse por nosotros. Nadie lo obligó a ser nuestro pastor. Él pone su vida, Él la entrega y Él puede volverla a tomar, y así mismo lo hizo. Gloria a Dios por eso. Todo esto, mis hermanos, todo este diálogo, a consecuencia de que Jesús le abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Este discurso de Jesús debió de haber puesto a temblar a los líderes religiosos de la época, porque no solamente Él está contrastando a pastores y ladrones, también Jesús está contrastando a las que son sus ovejas y a las que no son sus ovejas. ¿Quiénes son las que sí son ovejas del Señor Jesús? Mira lo que dice el versículo 25. Yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son ¿qué? ¿Por qué esos líderes religiosos no le creían a Jesús? Porque no eran ¿qué? No eran sus ovejas. ¿Y cuál es la diferencia entre alguien que sí es una oveja de Jesús y alguien que no es una oveja de Jesús? Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja que sí es de Jesús y una oveja que no es de Jesús? Que las que sí son de Jesús escuchan su voz, Él las conoce, ellas lo siguen y el Señor les da vida eterna y nunca más perecerán. Nadie puede quitármelas, dice Jesús. ¿Alguna vez has estado en una crisis en tu vida en la cual has dicho: Señor, soy tuyo, soy tuyo, te pertenezco? Cuando tú quieras, en el momento que quieras, soy tuyo, aquí estoy. Tener esa plena seguridad de que somos de Él y nadie puede arrebatar las ovejas de su mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni las potestades, ni lo visible, ni lo invisible, dice Pablo en Romanos 8. Dice: tengo la plena certeza de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estas fechas importantes de reflexión, perdónenme que voy a ser un poquito grinch, aunque sabemos que Jesús no nació en estas fechas. Es demasiado importante para nosotros recordar que la tarea de un verdadero pastor es dejar las 99 que tiene por ir a rescatar la oveja perdida que le falta. En esta época del año nosotros recordamos que el primer regalo, la primer dádiva, no venía envuelta en una caja.
No fue comprado en un supermercado, ni venía finamente envuelto. El primer regalo fue una dádiva sencilla pero sagrada. Y no fue el oro, no fue la mirra, no fue el incienso. Fue un regalo de amor, de vida, de libertad, de justicia y paz, ofrecido por Dios para todos los hombres. Porque de tal manera nos amó Dios que nos dio a su Hijo. Porque de tal manera nos amó Dios que nos entregó al príncipe de los pastores, a Jesús. Él es el primer don, hermanos. Él es el primer regalo. Él fue la primer dádiva de Dios a la iglesia. Él es la dádiva de Dios para los hombres. Y yo te invito a que conozcas este regalo que es Jesucristo. Yo te invito a que aceptes esta dádiva y que vivas para conocerla y que tú seas conocida por Él. Tenemos un boleto de vida seguro, mis hermanos, si lo recibimos, si lo amamos y si lo seguimos, porque somos de Él y le pertenecemos y Él es nuestro para siempre. Amén. Amén. Oramos. Buen Dios, Señor, lo primero que queremos hacer en esta oración es darte gracias. Gracias por esta gran dádiva. Gracias por este gran don. Gracias por este precioso regalo, el primer regalo que has hecho a la iglesia y a la humanidad entera. Entregaste a tu Hijo, Señor. Nos diste un pastor. Nos diste un pastor que nos ama y que tiene cuidado de nosotros. Un pastor que es la puerta también, que es nuestra seguridad y que es nuestra protección. Gracias. No solamente por el pastor Jesucristo que nos has dado, sino por los pastores que has puesto a lo largo de nuestra vida para mentorearnos, para cuidarnos, para amarnos. Gracias por aquellos a los cuales les has dado este don 24/7, Señor, de servir a tu iglesia para gloria de tu nombre. Señor, reconocemos que ha habido momentos de quebranto en nuestra vida. Quizás hoy en este momento estamos tan rotos y tan quebrados todavía, pero también queremos elevar nuestra voz en gratitud. Gracias, porque es una muestra de amor y de tu trabajo el quebrarnos, el acercarnos a tu voz para poder escucharla, grabarla y taladrarla en nuestros corazones. Y en ese sentido, gracias por la dificultad, gracias por la enfermedad, gracias por las carencias, gracias por las limitaciones. Gracias porque en ellas hemos experimentado tu amor, hemos oído las voces de alegría, hemos oído tu voz y los huesos que has quebrado se han rehabilitado. De igual forma te pedimos perdón por nuestra necedad, por la testarudez de nuestro corazón, porque muchas veces nos has llamado a seguirte y hemos tomado caminos distintos, hemos oído otras voces, hemos ido, Señor, tras otros pastores y nos hemos desviado, nos hemos perdido, te hemos dejado. Señor, te pedimos perdón. Nos disponemos a oír tu voz y a ser obedientes una vez más. Gracias, Señor, porque tenemos todo. Porque tú eres nuestro pastor y tenemos todo. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Tú nos guías por sendas correctas. Y así das honra a tu nombre, Señor. Y aun cuando es necesario pasar por el valle más oscuro,
no tememos, porque estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos protegen, nos disciplinan, nos confortan, nos dan aliento. Gracias por tu vara y tu cayado también, Señor. Gracias porque preparas un banquete en presencia de nuestros adversarios, en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Señor, porque nos unges con aceite, librando así nuestra propia vida del mal. Gracias, Señor, porque has derramado tu aceite en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que tu bondad y tu amor inagotable nos siguen y nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor permaneceremos para siempre, porque nadie nos puede arrebatar de tu mano. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga.